Hoy en Misión Posible vamos a hablar del artículo de ¿son transportables los líderes? Es un artículo que dice fundamentalmente que en Estados Unidos todos los altos ejecutivos, CEOs, que son tomados de la empresa General Electric, son ejecutivos cuyo talento es transportable al resto de las organizaciones. ¿Por qué? Pues General Electric es el paradigma de la mejor escuela corporativa de desarrollo de altos ejecutivos en ese país. La pregunta sería, ¿cuál es la mejor empresa o la mejor escuela en nuestro país? Si es una corporación internacional, si es una corporación argentina, si hoy vale la pena diferenciar un tipo de propiedad de capital, si es posible además esto. Pero el punto fundamental es saber, o es preguntarnos, o es reflexionar sobre si el talento es transportable o no. Lo que postula el artículo de estos tres autores dice que hay determinadas capacidades o determinados talentos que sí son transportables y otros no. Los talentos transportables tienen que ver con la visión estratégica, tienen que ver con el liderazgo, tienen que ver con la capacidad gerencial general. Y los no transportables son aquellos que tienen que ver con el conocimiento específico de la corporación, como puede ser los procesos, las normativas o directamente las tareas de valor agregado propietarias que son particulares de esa organización y no de otra. Por ejemplo, los circuitos administrativo-contables o esto. ¿Qué quiere decir? Aquellos líderes que son líderes o aquellos colaboradores o ejecutivos que pasan a una nueva organización, depende el rol que ellos desempeñen, será si van a transportar y mejorar el desempeño inmediatamente en la nueva organización o no. Aquellos, como decíamos, que requieren de talentos generales, inmediatamente van a tener impacto en la nueva organización. Aquellos, en cambio, que son específicos o propietarios, van a tener un periodo en donde el ejecutivo baja su nivel de desempeño para luego volver a sus niveles de máxima calidad o de máxima gestión. Para hablar de este artículo es que hemos invitado al doctor Roberto Bolaluz, que es vicepresidente de Boyer International, que es doctor en ciencia política y es licenciado en Relaciones Laborales de la UBA y doctor en Ciencias Políticas de la UB, que es autor de varios libros. El último es la segunda edición de Recursos Humanos y donde dice que lo que sobra es el talento. Es un tema que ambos hemos discutido ampliamente por puntos de vista en común y puntos de vista distintos que tenemos. Pero Roberto ha hecho como un buen doctor, ha leído todo el artículo. ¿Qué te pareció el artículo? Es interesantísimo, porque justamente esta decisión de transportar talento o transportar líderes de una empresa a otra, como bien decías, la transferencia que determinadas compañías le dan a las personas, en el mercado hacen presumir que si ha sido exitosa en esa empresa, va a repetir el éxito en otra. Y de hecho, sucede que hay cosas que efectivamente, como tú decías, se pueden transportar y cosas que no se pueden transportar. Sí las personas, no necesariamente los talentos de esas personas o las habilidades. Exactamente. Aún hay aspectos del talento que en el nuevo trabajo van a tardar en aflorar porque hay otros entornos, hay otras cuestiones que hacen que esto suceda. Normalmente el rendimiento exitoso no es de un día para otro. Hay un tiempo de acomodación a esa cultura, a esa empresa, y naturalmente que hace que las personas necesiten también de un entorno favorable para poder repetir ese éxito que le ha transferido a la empresa. El artículo dice, el mercado ciertamente parece pensar que sí. Cuando una empresa contrata a un CEO, como en el caso de General Electric, es el mejor campo de entrenamiento para ejecutivos en Estados Unidos. ¿Cuál dirías que, a tu criterio, sin decir el nombre, por supuesto, si no es necesario, pero ustedes como headhunters, como empresa que tiene la obligación de detectar talentos fuera de la organización para su organización cliente,
¿Tenemos empresas que son escuelita, que se puedan decir, 1, 2, 3, que son un General Electric? Absolutamente. En el mercado hay empresas que tienen un prestigio de ser formadoras en grandes rasgos, digamos, de aspectos de la compañía. Empresas de tecnología o empresas que el marketing puede ser efectivamente una escuela de avanzada con respecto a otras compañías, ¿no? Sin lugar a dudas que uno busca en nichos del mercado donde presumiblemente hay conocimientos, hay habilidades desarrolladas que podrían repetirse si las cosas efectivamente se dan como uno piensa y el contexto de la compañía, para ir a buscar a esos lugares, a esas empresas, a esas personas. Voy a hacerte una pregunta altamente conflictiva. ¿Qué es el talento? Bueno, el talento, si uno busca en el diccionario, dice que son las capacidades sobresalientes que determinadas personas tienen, o habilidades sobresalientes, innatas. Y yo creo que el agregar la palabra innata haría que aquí termine este tema. Digamos, porque que son unos pocos elegidos, digamos, por Dios o por el ser superior la que te haya creado. Efectivamente, la naturaleza en su devenir ha clasificado en forma arbitraria a personas talentosas y no talentosas. Esto no es así, digamos. ¿Por qué considerás que no es así? Porque la pregunta sobre qué es el talento respondida de esta manera no da ninguna solución y no da ningún tipo de valor agregado a lo que el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de las personas y las empresas ha mostrado a través de la historia y el devenir histórico, ¿no? Sí, sería contra el desarrollo del género humano, digamos. Así es. Sería, a los hechos nos remitimos para decir que esto no es así, sería la respuesta, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el talento? Y sin embargo, la gran preocupación es cómo detectarlo. Cómo detectar el talento que la empresa necesita y para las personas, cómo saber si soy o no talentoso, ¿no? ¿Cómo hace una empresa en el caso que les solicita a ustedes para decir, este es el talento que necesito, más allá del job description, ¿no? Hay características adicionales a ese job description, sea un CEO o sea un director o sea un gerente. Yo me he animado a decir que el talento no es detectable en procesos de selección. ¿Por qué? Le voy a explicar en un minuto. El proceso de selección es un proceso acabado donde uno estudia las competencias que la persona tiene, las compatibilidades que tenga esa persona con la nueva cultura que uno se imagina, de qué manera va a interactuar esa persona en ese lugar. Entonces, lo que sucede es que el talento en particular no puede ser medido como un objeto y definirlo con propiedades. Entonces, en los procesos de selección se ha definido por parte de la empresa lo que ellos consideran que es lo que se requiere para ser exitoso y transformar esa empresa con esa gente en una empresa talentosa. Pero la realidad es que los procesos solo muestran un aquí y ahora y definido por la empresa arbitrariamente como corresponde. Quiere decir que ese proceso va a encontrar personas estándar, porque si no responde a ese patrón, en principio la empresa dice no. No es talentoso. Es decir, lo que tiene grandes posibilidades una empresa es de dejar talento en un proceso de selección. O sea, de no considerarlo como talento. Para... Exactamente, es decir, si yo tuviera que darles un mensaje a las personas que han transitado un proceso de selección y no han sido elegidas, es que piensen que posiblemente es el talento el que no ha sido elegido y que eso es lo que ellos tienen. Porque ahora, que las personas que tienen un proceso de esta naturaleza y son estándares, ¿signifique que la persona va a ser estándar en la empresa? No, tampoco es así. Igual aclaremos que cuando estamos hablando de estándar, estamos hablando de estándar en distintos niveles de excelencia. Por supuesto, el alto nivel de excelencia lo va a hacer después de ese proceso, cuando la empresa efectivamente le da el lugar que esa persona necesita para desarrollar ese propio talento. Entonces, el proceso es un proceso de competencias y compatibilidades, con cultura y con conocimientos. La posibilidad de que el talento aflore va a estar exclusivamente el día después, en el ámbito de la empresa. Vos tenés un ejemplo que usás habitualmente y que me parece muy esquemático de este tema del talento, que es la comparación entre el talento de Salieri y el talento de Mozart. ¿Está? Sí. Te voy a comprometer a que lo expliques, pero en más misión posible en el bloque que viene.